Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a dar continuidad con la segunda parte del tema que estábamos viendo sobre las formas de gobierno en México y en nuestra actualidad. Bueno, yo creo que les llama la atención porque hoy vengo un poquito de rojo, pero después van a ver por qué vengo de rojo. El tema de hoy es hablar apenas una semblanza, una introducción de cómo llegó el socialismo a América Latina. Y para eso nos vamos a remontar cuando la revolución industrial, ¿verdad? La lucha de clases, cuando se inventaron las máquinas y entonces mucha gente dejó de cultivar, de trabajar la tierra para dedicarse pues a las grandes fábricas. Y entonces empezaron a crear las clases de obreros. Sí, muchos dejaron el campo y se emigraron a la ciudad y entonces empezó lo que sería una lucha de clases donde los burgueses tenían muchos privilegios y la gente pues proletariado, que parece trabalenguas, la prole, la gente que eran los obreros, los trabajadores era la clase más baja, que trabajaban muchísimas horas sin derechos, sin prestaciones de salud, incluyendo mujeres embarazadas y todo esto. Bueno, de ahí, en esta lucha de clases hubo unos pensadores. El principal que inventó el socialismo, el comunismo, Carlos Marx. Sí, él fue patrocinado por Federico Engels y por su esposa. Pero curiosamente, él habla tanto de la lucha de clases y él no trabajaba. Desde los 31 años, él ya dejó de trabajar. Entonces es lo curioso que él hace toda una teoría, pero él no sabe lo que es el trabajo, él no sabe lo que es sudar, él no sabe lo que es pararse temprano porque él estaba financiado y todo se lo daba a su amigo Federico Engels. Entonces también es desde ahí ya empieza mal esa teoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque la creó una persona que no sabe de lo que está hablando, ¿sí? De sufrir, de sudar, de pasar hambre, de madrugar para llegar a tu trabajo, que no te paguen tus derechos, que te paguen una miseria por todo lo que tú aportas. Entonces ya desde ahí ya estaban mal las raíces, ¿va? Lo curioso es que se implementa, se implanta en Rusia, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero realmente Rusia era más un lugar de agricultura, sí, que es enorme, y no era tan industrializado en donde se hizo esta teoría. Y entonces también ya desde ahí ya estaba mal. Pero vamos a ver cuáles eran las bases, la esencia sí, de este socialismo que según va en base a la sociedad, a la clase pobre, ¿sí? Y que después llegará al comunismo, y son dos fases, según Carlos Marx. La primera fase es, o pasos, vamos a decir, ¿sí? Es abolir la propiedad privada. O sea que nadie es dueño de nada, ¿sí? Solo el Estado, ¿sí? Así tú hayas heredado una casa o te la hayas ganado a pulso o tengas tierra, eso ya, te olvides de eso porque es lo primero que hacen. Abolir las clases, según ellos que no haya diferencia de clases sociales y también pues que la clase más baja, que es el proletariado, los pobres, a través de la violencia, ya desde su teoría, tienen ese fundamento de que solo por la sangre, por eso ando de rojo, ¿sí? O sea, que ellos se identifican mucho con el color rojo. Y desde un principio ya, desde sus orígenes, desde su teoría, ya llevan la sangre de por medio, la violencia de por medio. Esas son las raíces, fíjense nada más. Ahora imagínense qué árbol va a crecer de eso. Y se supone que en la primera fase tiene que haber una lucha de los pobres y tienen hasta unas armas, unas hoces y unos picos, armas, vamos a decir, de trabajadores, de obreros, de agricultores. Esas son lo que los identifica y también el color rojo por doquier. Pero yo lo asocio mucho con toda la sangre derramada, ¿sí? Porque ellos siempre va por la violencia, por la muerte, por la fuerza. La segunda fase
es crear un hombre nuevo que ahí ya se instauraría el comunismo. Curiosamente, un poquitito está inspirado en las primeras comunidades cristianas que todo lo compartían, pero no le dan un sentido cristiano verdadero del amor, sino que le dan un sentido de arrancarle a los demás, a los que quizás, no sé por qué medios, si por herencia, por trabajo, por lo que sea, quitarles a todos y repartirlo. Aparentemente es algo muy bueno, pero un poquito más adelante vamos a ver si esto es real, si es posible, si de verdad tiene una esencia pura, buenas intenciones o qué es lo que está ahí en el fondo. A esto se le llamaría el comunismo, donde ya después de la lucha y de quitarle todo el dinero y todas las cosas a todos los ricos, se tendría que repartir la riqueza entre todos, que jamás se ha repartido y beneficiado a los pobres. Siempre han sido unos cuantos los que se han enriquecido a base del pretexto de ayudar a los pobres. Pero siempre en el socialismo, lejos de que la pobreza se erradique de un país, siempre se ha multiplicado por millones. En lugar de que los millones se multipliquen en dinero, en, en producción, se multiplican los pobres, la miseria, el hambre, literal, la muerte, la sangre, la violencia. Eso es la esencia, por eso hoy ando completamente de rojo, si se fijan. Esa es la esencia del comunismo, por eso ellos se identifican con el rojo, ¿va? Y entonces, según ellos, eh, no importa si tú trabajas mucho o poco, te vas a merecer lo mismo, ¿sí? Aquel que se esforzó va a llegar y se va a formar a un almacén donde van a estar todos los bienes y vas a venir por tu litro de leche, por tu maseca, por tus frijoles, tu azúcar. Bueno, si es que hay, y si no, te conformas con lo que haya. Y no importa si trabajaste 1 hora, 2 horas, 10 horas, 15 horas. Ah, pero eso sí, los que están en la élite, los que están encargados de todo, ellos no trabajan, sino que se sirven de todos los que trabajan, ¿va? Bien, ahora nos vamos a ir en América Latina. El primer país en donde se instauró el comunismo fue Cuba, que es una isla que está muy cerca a México y Estados Unidos, muy famosa. Y ya en 1950 era el pleno auge donde Cuba ya tenía así como que empezaba a adoptar el comunismo. Pero anteriormente a eso vinieron muchos inversionistas extranjeros que construyeron muchas cosas en Cuba y que le dieron un realce a toda su economía. Y para poder instaurarlo, sí, estoy viendo aquí, ¿verdad? ¿En qué otros lugares hubo? También fue en China con Mao Zedong. Y para poder instaurar en Rusia y en China el comunismo, nada más hubo que matar a más de 100 millones de personas para que aceptaran esta nueva forma de gobierno. Y entonces luego llegan a Cuba y Rusia es patrocinador de Cuba, pero vamos a ir viendo poco a poco. Sí, bueno, yo investigué mucho, ¿verdad? Pero está un poquito como que me voy al pasado y me voy al presente para entender. Se supone que Cuba en 1950 era su pleno auge y toda la inversión de Estados Unidos. Y entonces Fidel Castro fue el primer líder que fue reuniendo una guerrilla, ¿sí? Él ya empezó con sus ideas, se escondieron, ¿sí? En la parte del sur, pero no es el sur, viene siendo la parte del este. Vamos a ver, creo que no sé si estoy confundida, ahorita les voy a confirmar. Sí, bueno, porque es que la isla está así, ¿verdad? Y entonces estaba de presidente Batista. No era el mejor presidente, como lo sabemos en todos los países, pero a través de la guerrilla ellos
quisieron invadir y derrocar a Batista, pero fracasaron. Entonces a Fidel Castro lo metieron a la cárcel, pero no duró mucho. Batista, para quedar bien con el pueblo, lo liberó después de 18 meses y él se vino acá a México, ¿sí? Y ahí empezó a idear sus planes, ¿sí? Ahí estuvo con el Che Guevara, ¿sí? Y entonces ahí empezaron como que a idear su plan para volver a atacar y volver a instaurar el comunismo en Cuba, ¿sí? Pero ahora sí, se prepararon un poco más y vamos a ver qué fue lo que sucedió. ¿Quieren saber? Vamos a continuación. Bueno, entonces recordemos que el Che Guevara y Castro se hacen amigos y son los líderes que empiezan a formar las guerrillas y empiezan a preparar a muchos cubanos, ¿sí?, para la guerrilla. Se sabe que el Che Guevara fue un superasesino que él en sus cartas le llegó a decir a su padre que a él le encantaba matar, que él disfrutaba matar a las personas. Y nada más, a su cargo murieron 17,000 personas. Sucedió que después del primer año que gobernó Fidel Castro en Cuba, 1,000,000 de personas huyeron a Miami. Y eso que todavía no instauraba bien el socialismo en Cuba. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, todavía en Rusia estaba un poco la Guerra Fría, donde querían todavía conservar el socialismo, pero ya estaba colapsando. Esa forma de gobierno en ningún país ha prosperado, ¿sí? Ha fracasado, ha sido lo peor. Y quiero que ustedes investiguen para ver que sí es cierto esto que yo les estoy diciendo. ¿Y por qué nos tiene que interesar en cuántos países hemos visto que han sucedido todas esas atrocidades? Porque a veces podemos decir, a mí no me importa lo que le suceda al vecino porque no me está pasando a mí. Pero tú no sabes que si eso te va a pasar a ti también. Porque hagan de cuenta que somos como un edificio de varios pisos, que si le pasa algo a un piso, nos va a venir repercutiendo a nosotros tarde que temprano, ¿verdad? Entonces, como Fidel Castro había expulsado a Estados Unidos y les había expropiado todas sus empresas que había eh, hecho crecer la economía de Cuba, entonces Estados Unidos se molesta con él y ya no quiere saber nada de Cuba, ya no quiere comerciar con ellos. Y entonces Fidel Castro se va con el enemigo más fuerte que tenía Estados Unidos, que era Rusia. Y ahora sí va a ser su papá, su padrino, su mamá, que le aportaba 100 millones de dólares. Y lo curioso es que nunca se vio el progreso en Cuba, sino que cada vez fue decayendo y decayendo y fue destruyendo la economía de esa isla que era tan próspera y tan hermosa en esas épocas, ¿verdad? De 1950, 1960, todavía la educación era lo máximo, como aquí era gratuita, pero claro, a costa, ¿sí? De todos los empleados, ¿verdad? Ya sabemos que gratuita no es porque va bajo nuestras costillas nuestro trabajo, ¿va? Entonces, se instaura también la guerrilla en Guatemala. El Che Guevara le ayuda a él, pero después se va a África y después también a seguir formando más guerrillas y guerrillas. Regresa a Bolivia, pero tiene que regresar disfrazado, porque pues si no, porque nadie lo quería, ¿verdad? Alguien más que también le ayudó mucho a Fidel Castro a instaurar el socialismo en Cuba fue Camilo Cienfuegos. Tenía varios amigos pues que lo ayudaron, pero curiosamente ellos tenían un barquito, Granma, que llegó a la isla, ¿sí? Y venían solamente 300 hombres. Realmente él no tenía un ejército muy grande, eran 300 guerrilleros, pero en base a mentiras tomaban la radio y decían cómo iban progresando, ¿sí? Avanzando por Cuba antes de llegar a La Habana, diciendo que habían
ganado tantas batallas y tantos muertos y tantas personas cuando era 100% mentira. Y entonces la publicidad, ¿no? Vamos ahí, desde ahí ya empezamos, publicidad en base a mentiras. Y entonces fue ganando más adeptos que se hicieran con él. Pero lo triste, como en todos los lugares donde se instaura el socialismo, ya cuando alguien llega al poder, matan a todos los amigos y a todas las que puedan ser como una sombra para ellos. En este caso, Fidel se cree que mandó matar a Camilo Cienfuegos, igual también al Che Guevara, pero, pero con mentira al pueblo. Él seguía como haciendo imágenes de estos líderes y por eso es que es tan popular la imagen del Che Guevara, pero realmente también fue traicionado por Fidel Castro. Sí, y por eso vemos tantos así con buenas, ¿verdad? Y muchos que tienen ese ídolo, porque algo que tiene el socialismo es el rendirle culto como a dioses, a los líderes, sí, del socialismo. Y a su personalidad y a todo lo que hizo, pero en el fondo la verdad es que fue pura traición, muerte, y de eso es toda la esencia de ellos. Vean, también en Corea del Norte hasta su propia familia mandó matar el que está de líder, ¿sí? Y ellos tienen unas, este, ¿cómo se dice? Unas estatuas enormes, enormes. Y a todos los turistas que van allá es algo muy curioso. Yo les invito a que busquen videos que casi no hay, ¿sí? De cómo es la vida en Corea del Norte, ¿sí? Que está dividido Corea del Norte y Corea del Sur. Y es algo súper triste que también ahí desde el inicio se hizo como ya se tenía planeado, todo planificado para una sociedad socialista donde aparentemente todo es en común, pero realmente son como esclavos. En todos los lugares donde se ha instaurado el socialismo, la gente huye. Y si eso no nos da mucho que decir, yo no sé qué. O sea, la gente empezó a huir en balsas, mucha gente murió en el camino, pero no importaba arriesgar su vida porque preferían eso antes de vivir sometidos bajo el hambre y sobre todo lo peor, que es la pérdida de la libertad, la pérdida de la expresión. Creemos que no podemos estar peor y sí podemos estar peor, ¿sí? Y lo más triste es que, por ejemplo, no poderte dedicar a lo que a ti te gusta y que si tú trabajas, el 90% del salario de todos los que trabajaban en Cuba era para el gobierno, ¿sí? Para la nación, con ese, este, vamos, para los pobres, repartir todo entre todos, equidad, cuando eso era mentira. Y yo soy testigo de eso, porque yo tuve unos maestros que fueron cubanos. Cuando empecé mi doctorado, que es lo que sigue después de la maestría, estudié todo un verano, que representa como un año de doctorado, que ya no continué, pero estudié ese año, el primer año de doctorado. Tenía unos maestros muy preparados que eran cubanos y ya entrados en confianza, porque duramos pues mucho tiempo juntos, todo el verano, imagínense todas las vacaciones de verano, que antes eran más vacaciones de verano, y estábamos estudiando todos los días. Y esos maestros estaban súper preparados, pero nos contaban la miseria que se vivía en Cuba y siempre como con esa incógnita, ¿cómo es la vida? Porque nos dicen que ganar el pan de cada día es muy duro, que les racionan y nos empezaron a contar que sí, que era durísimo, que la gente podía tener preparación, pero que el 90% de su salario lo tenían que entregar a, a la nación, a los encargados, sí, porque se nos hacía raro cómo era posible que les permitieran salir de Cuba, pero salían como esclavos, vigilados. Entonces ellos soñaban con poderle comprar una televisión a su familia con el esfuerzo de su trabajo, pero no podían, ¿sí? Porque estaban completamente dominados, ¿sí? Por sus gobernantes, en este caso Fidel Castro, que eso se llama dictador, perdón. Entonces, también en Corea del Norte hay muchos testimonios de personas que te cuentan que viven como esclavos. Incluso hay lugares que están muy escondidos porque ellos ya no les permiten el internado a las personas. Imagínense qué triste
los aíslan de toda la sociedad para que no se den cuenta de cómo viven otras personas con libertad, ¿sí? Y los tienen como esclavos. Como ya les había comentado, la tercera parte, si partimos en tres partes una pizza, la nación, la tercera parte son militares para dominar a todos aquellos que no estén de acuerdo. Y todos los que van de turistas, incluso algunos periodistas, tienen que tener mucho cuidado porque tienen que ir como disfrazados, ¿sí? Que no pueden, como detectives, ¿sí? Para conocer qué es lo que está ahí. Pero están completamente vigilados todo el tiempo y es pura mentira. Hacen puras actuaciones y pura obra de teatro como que todo está muy bien, como que todos son muy felices. Pero cuando logran entrevistar a una persona que te platica realmente cómo es la vida de miseria, de esclavitud, están escuchando todas tus llamadas, están escuchando todo lo que dices y si dices algo en contra del gobierno, pues pierdes la vida, lo pierdes todo y no solo tú, sino tu familia. Sí, es algo súper, súper, súper triste. Bien, entonces, ya cuando ya en Rusia ya no pudo más el socialismo, decayó, ¿sí? Fracasó y entonces sí ya Cuba ya no tenía quien le financiara económicamente para seguir adelante. Porque algo curioso que sucede es que no es sustentable esa economía. Y les voy a poner como un ejemplo. Supongamos que es el salón de clases y que yo les voy a decir, vamos a ser buenos con todos. Entonces, como unos reprobaron por no trabajar, por no hacer sus trabajos, lo que voy a hacer, le voy a quitar los dieces a los que sí trabajaron, vamos a juntar todas sus calificaciones, los vamos a meter en una licuadora y lo vamos a repartir a todos para que les toquen en partes iguales. Entonces, los que sí trabajaron todos los días, que se esforzaron, que se desvelaron, que se cansaron, que dejaron de ver su programa favorito por hacer sus tareas, se van a molestar, pero se van a quedar callados porque les va a dar pena, porque es la maestra la que está proponiendo eso. Entonces, en la primera evaluación, para que a todos les toque igual, vamos a repartir a todos y como había 8, 9 y 10 y 5, más o menos el promedio fue como un 8 para todos y entonces todos felices y contentos porque les quitamos a los 10 y nos trajimos a los 5 y los levantamos. Pero entonces los que sí trabajan dicen, bueno, ¿por qué yo voy a trabajar por aquel que no trabaja? Y los que no trabajan dicen, qué chido, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué trabajo si al cabo esos tontos que sí trabajan me van a dar mi calificación, me van a dar de comer sin que yo haga nada? Entonces, los que sí trabajan se les van a ir quitando las ganas de trabajar y van a aumentar más los flojos que no quieren trabajar y va a haber más 5. Entonces llega el segundo examen, el segundo periodo de evaluación y la maestra dice, ok chicos, bueno, ahora tenemos más 5, pero no se preocupen, vamos a volver a repartir la calificación entre todos. Y entonces agarramos los 10, los 8 y los 5, que cada vez son más 5, y lo vamos a repartir entre todos. Y ahora la calificación casi 7, casi 6. Próximo examen, dicen, no, yo ya no quiero trabajar, ya estoy cansada de hacer lo que a otros les toca y no tiene caso que yo me mate, que yo me esfuerce trabajando si al fin y al cabo no me voy a merecer mi 10 y me van a dar un 5. Y efectivamente, ¿qué va pasando? Va decayendo cada vez más y los que no trabajaban van a ir aumentando. Va a haber más pobres de calificación y menos que trabajen porque ya no van a querer trabajar porque se les va a quitar, se les va a expropiar lo que ellos se ganaron y se lo van a regalar a los que no trabajan. ¿Se dan cuenta? Esto es una lógica para que más o menos entendamos a qué se refiere el comunismo y el socialismo, que no es algo justo, porque no se te está dando conforme tú produjiste, conforme tú trabajaste, sino que se te arrebata indiferentemente si te esforzaste, si luchaste, si trabajaste, entonces va a crecer el número de flojos que quiere dádivas, que quiere que el gobierno le dé ayudas sin trabajar, pero eso no es rentable porque va a llegar el momento en que la miseria va a ser para todos. ¿Sí? Vamos a ver qué siguió en otros países. Bueno, este tema es muy extenso y vamos a tratar de resumir lo más posible que se pueda.
Entonces estábamos diciendo que te olvidas de soñar con ese tipo de gobierno, de viajar, de querer realizar tus propios sueños, tus metas, tus proyectos, se acaba todo eso, ¿sí? Y entonces ya no hay una libertad, ¿sí? Porque todo está como militarizado. Y ahora, y eso se puede comprobar, y me gustaría que esta tarea va a ser investigar en qué países está el socialismo, como Venezuela, sí, les voy a dar así algunos nombres, Corea del Norte de manera muy especial, sí, aquí tengo los nombres de algunos países, bueno, todo lo que es Bolivia, Argentina, Chile, Nicaragua, sí, todos, Perú, sí, todos estos lugares de manera muy especial, pues ya saben, Venezuela. Aquí nosotros tenemos un vecino venezolano que es amigo de Toño en el fútbol y también cuenta cómo es la miseria. Y por ahí hay un youtuber que ha viajado y que cuenta cuántas horas tienen que formarse para poder comprar el pan, porque les dan unas tarjetas y cuando llegan ya no hay. Y la gente pasando hambre, miseria. Imagínate horas parado, esperando para ver si puedes comprar pan, cuando esas horas las podías utilizar en algo productivo para el bien de los demás, para tu vida, para tu realización. Es algo increíblemente súper triste. Bueno, en 1990, porque el muro de Berlín cayó en 1989, que estaba dividida Alemania, ¿sí? Alemania que era socialista y la otra parte, sí, que era una república democrática. Cuando cae el muro de Berlín y que fracasa el socialismo en Rusia y que ya no puede aportar acá a Cuba, entonces se reunió Lula da Silva en Brasil, se reunieron en el foro de Sao Paulo, ¿sí? En julio, o sea, hace 30 años que se hizo este foro. Y el partido de Morena y del PDR de aquí de México pertenecen a ese foro. Y vamos a ver en qué consiste ese foro. Ese foro tiene una agenda, una propuesta para instaurar el comunismo aquí en América Latina. Y ya lo han estado logrando después de Cuba, en Brasil y en varias partes, como les estuve mencionando, ahorita les voy a dar algunos nombres, ustedes van a investigar, pero casi sobre todo es algo que a veces no se encuentra mucho en internet, lo más que se pudiera encontrar, sobre todo de testimonios de personas que han vivido bajo estos gobiernos. Lo más que te tiene que dar a entender que es algo terrible es la migración de las personas. ¿Por qué salen huyendo? ¿Por qué todas esas caravanas que vienen de Nicaragua, que vienen de Uruguay, que ellos mismos te dicen que se están muriendo de hambre, que son explotados, que son maltratados, que son su país militarizado y que todo es a la fuerza, por la sangre, por la violencia, no hay libertad, hay opresión y mucha, mucha, mucha miseria, la economía destruyéndose cada vez más y los líderes, eso sí, que dicen no clases, en la opulencia, viajando, derrochando. ¿Por qué? Porque hay videos de que andan viajando y en todas partes del mundo derrochando el dinero de las personas, ¿verdad? A costa de los pobres. Por ahí dice la politóloga, los quieren tanto a los pobres que los multiplican. Bien, entonces a esto se les llama grupos de izquierda, pero ¿saben qué es lo más triste? Que en ese foro, en esa reunión, se juntaron puras personas malas, guerrilleras, incluso se reunieron las FARC, que significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Todas las guerrillas ahí se reunieron. ¿Sí? Podemos decir que los terroristas, esos son los fundadores de estos nuevos partidos socialistas. Por eso es que hoy estoy de rojo, porque ellos son violencia, son sangre y son muerte. Eso es su insignia, ¿sí? Todos y dizque en favor de los trabajadores, pero su instauración es infundir el terror, infundir el miedo.
Y claro, les convienen las personas ignorantes, las personas que no estudian. A ellos no les interesa el progreso, que tú estudies. Ellos dicen, maestro, pásalo, no lo repruebes. Aunque no sepa nada, tú pásalo. Y muchos felices. Hasta hay niños que a veces nos reclaman a los maestros, papás que nos reclaman a los maestros y nos dicen, "Mm, que al cabo ni me puede reprobar", pero no se dan cuenta. Qué tristeza es caer en la ignorancia, que eso es nuestro peor enemigo que nos está ganando, que nos estamos dejando llevar por esa comodidad, por ese conformismo. Y claro, una persona ignorante es más fácil dominar. Una persona atemorizada es más fácil dominar, asustarla, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿quiénes han sido los líderes? ¿En qué lugares ha estado aquí en América Latina? Y que se pretende que México sea la corona y ya está llegando actualmente en estos momentos aquí a México, porque México es el culmen de los países latinoamericanos. Pero yo espero que eso no suceda. Y bueno, está Hugo Chávez en Venezuela en 1998, Lula da Silva en el 2002, eh, se ha implantado en Bolivia en el 2005, está Tabaré en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Daniela Ortega en Nicaragua, José Mujica en Uruguay, ¿sí? Después van heredando, ¿sí?, el poder. Mauricio Fuentes en El Salvador en el 2009, Dilma Rousseff en Brasil, Nicolás Maduro en Venezuela en 2013 después de Chávez, ¿sí? Entonces sería bueno que pudiéramos entrevistar, ¿sí? A ver, en El Salvador está en el 2014, en el 2019 está Cristina Kirchner en 2007 al 2015 en Argentina, ¿sí? Michelle Bachelet en Chile en el 2014. Ok, vamos viendo. Y si se fijan, bueno, pues todos esos países fueron influenciando a Perú, a Costa Rica, a El Salvador, a Chile, a Colombia y ahora aquí en México, ¿sí? Y tienen una agenda. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que pretenden ellos? ¿Qué escribieron? ¿Qué firmaron? Nuestro gobierno firmó esto, ¿eh? Nuestro gobierno firmó que, primero, hay que dividir a la sociedad con odio, ¿sí? Los ricos con los pobres, dividir y que infundir odio. Esa es la estrategia. Eliminar las leyes que les estorban, que puedan impedirles que ellos hagan sus porquerías y todo lo que quieran hacer, ¿sí? Comprar a los jueces, ¿para qué? Para que dicten a favor de ellos. Van a hacer más empleos, pero para sus amigos, ¿sí? En el gobierno. Reformar la Constitución para poder hacer tonterías y unir el poder del Ejecutivo con el Judicial. El Ejecutivo, recuerden que es el presidente con el Judicial. Entonces, al unirlos, pues agarra un poder militar, ¿verdad? Y claro, exterminar que haya gente que piense de forma contraria, eliminarlos, así de fácil. Esa es parte de su agenda. Ellos tienen firmadas cosas que quieren implementar a partir del 2020, del 2021, ¿sí? Quieren llegar a tal grado, a ver, en el 2020 ya se están instaurando, ¿sí? Lo primero es lo que ya les comenté, ¿verdad? Modificar la Constitución, a quitar la propiedad privada, como lo que les decía, sí, nadie es dueño de nada, te arrebatan todas tus propiedades y todo es de la nación. Nación, ¿quién es la nación? ¿Sí? Tienen otra mentalidad sobre el género, ¿sí? La ideología de género, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Están en favor de los homosexuales, después vamos a tener un debate que hablemos de estos temas, la homosexualidad, el aborto. Ellos están en favor del aborto, ellos están en favor de la eutanasia. Después vamos a tener un debate donde vamos a explicar cada uno de estos términos en qué consiste, que en el fondo todo es muerte, muerte, destrucción.
quitar el sexo de la persona, cambiarlo por otro, ¿sí? Pérdida de valores, pérdida de la conciencia, ¿sí? Claro, una educación pobre, gente ignorante, ¿para qué? Para que aprendan nada y mientras más ignorantes poderlos seguir dominando. Sí, vamos a ver el culto al líder como si fueran dioses, cero religiones. Y aquí yo no estoy hablando únicamente en favor de una religión. Aguas, porque esto les estorba, ¿sí? Cualquier culto, cualquier religión, porque el único culto se le debe de rendir a los líderes como dioses. Entonces esto es algo muy triste porque nuestro país es 100% religioso, independientemente de cuál sea tu religión, nuestra esencia, nuestros valores es que somos hombres y mujeres de fe, independientemente cualquiera que sea tu religión, ¿sí? Yo no estoy hablando esto por la religión únicamente mía, sino por la de todos, porque todo eso se perdería, ¿sale? Bien, vamos a ver, es manejar el dinero que es del pueblo discretamente, ¿verdad? Discretamente, manejarlo ello, y para que la gente no diga nada, darle dádivas, darle dinero, pero sin decirle de dónde procede este dinero. Y recordemos que todo este tipo de gobiernos está financiado, dinero sucio, que viene de las drogas, del narcotráfico, del secuestro, de la muerte, de la exhortar a las personas. Han liberado a muchos presos, a muchos reos, a líderes criminales peligrosísimos porque son aliados con este tipo de gobiernos. ¿Para qué? Para infundir el terror. Ellos mismos están aliados, el poder y estos terroristas están aliados para infundir el terror en el pueblo y quienes te deberían de defender están aliados con los del terror para tener dominado al pueblo, ¿sí? Entonces, su segunda meta, sí, eliminar las redes sociales. Ahorita, por ejemplo, ellos tienen dominados y quieren dominar todos los canales televisivos para que solo tú escuches las noticias que ellos quieren, así como Fidel Castro, ¿verdad? Todo va muy bien, todo va muy bien. El mañanero, todo va muy bien, todo está muy bien, todo está muy bien, cuando no cuentan la verdad. Sí, entonces después lo que sigue es quitar el internet para que la gente no esté informada, para que no haya maestros que podamos decirles lo que está realmente sucediendo, que no haya periodistas. Pobre de aquel que se atreva a decir la verdad, porque es aniquilado, reo de muerte, ¿sí? Dominar todos los satélites, destruir las empresas, ¿sí? Destruir las empresas y aumentar a los militares y tener paramilitares, ¿sí? Controlar a los gobernadores de los estados. Entonces ellos entran con la democracia, aparentemente, se hacen muy populares, ¿sí? Utilizan la democracia para llegar al poder y una vez llegando al poder, todo con puras mentiras y ahora sí, a, a instaurar todo esto que yo les estoy diciendo. Esto está firmado por ellos, ¿sí? Esa es su rutina, su meta en estos años 2020, 2021 al 2024. Y ya se está viendo aquí en México que ya están logrando, están cambiando los libros de texto. Si se fijan, ustedes no tienen libro de educación, de formación cívica y ética, porque los están reformando. Pero ¿qué ideas quieren meter? ¿Sí? Hablar de homosexualidad, hablar de masturbación y de muchas cosas que nos quieren obligar a los maestros a enseñar muchas tonterías a los niños que van en contra de la dignidad humana, en contra de la ciencia humana, de la dignidad del ser humano, de por lo que fuimos creados, nuestra naturaleza, ¿sí? Nos quieren obligar a los maestros. Yo una vez fui a un curso de sexualidad hace años y eran unos libros así de gordos, no era uno, eran 2 libros y eran tantas porquerías que no me atrevo a contarles de todo lo que nos... Y yo levantaba mi voz y parecía como tonta porque tristemente nos dejamos llevar como borregos y queremos ser muy modernos y nos da vergüenza decir yo no estoy de acuerdo,
nos da vergüenza decir, eso está mal. ¿Por qué? Porque queremos quedar bien con los demás y de eso estamos plagados, de que nos dejamos llevar como borregos y no importa que vayamos al matadero, que vayamos al precipicio porque no somos valientes para atrevernos a decir lo que pensamos, lo que sentimos de verdad, y no importa que nos arrebate nuestra libertad, queremos quedar bien con los demás. Entonces, imagínense que nos quiten el internet, que nos quiten la comunicación, que nos quiten la libertad. ¿Qué nos va a quedar? Que cambien la educación a su favor. ¿Sí? Entonces, después de eso sigue pues quitar por completo, expropiar todo, ¿sí? Y las viviendas, ¿sí? Repartirlo entre el partido y los allegados y los que le ayudaron a hacer todo este tipo de porquerías y de cosas tristes, de destrucción, de muerte, ¿sí? Cambiar la constitución y seguirse religiendo para permanecer como una dictadura y seguir dominando y destruyendo cada vez más, ¿sí? Todo está en manos del gobierno, de toda esta gente que su fundamento es la muerte, la violencia, ¿sí? La destrucción por completo. Y bueno, pues yo espero que ustedes no me crean nada de lo que yo les estoy diciendo. Hasta aquí va a terminar esta clase que aparentemente está muy larga. Y yo voy a pedirles que ustedes investiguen y que me contradigan. Ese va a ser el reto, ese va a ser nuestro tema de debate próxima clase. Y quiero que con ayuda de sus papás investiguen todo esto, corroboren, verifiquen y qué más que ver, métanse lo más que puedan, por aquí, por allá, por donde puedan, porque claro que está muy censurado saber la verdad, pero no todo se puede ocultar, ¿sí? No puedo tapar yo el sol con un dedo, por ejemplo, si yo quiero tapar la cámara, sí, pudiera hacerlo, ¿sí? Si yo tapo así con mi dedo, puedo tapar, pero al fin y al cabo la verdad se sabe. Entonces ustedes tienen que investigar cuál es la realidad de lo que se ha vivido en los países que ya se logró implementar y por qué se logró implementar, porque el pueblo lo permitió, porque no se atrevió a decir no estoy de acuerdo y no lo vamos a permitir, porque primero están nuestros valores, primero está nuestra nación, primero está nuestra familia, porque ellos quieren destruir la familia y es lo más preciado que tenemos como seres humanos, ¿sí? Entonces quiero que ustedes me investiguen en esos países donde ya se está viviendo y que si pueden reunir testimonios, vean videos. De hecho hay una serie en Netflix que está muy larga pues, pero con sus papás o algo así, investiguen. Y quisiera que me contradijeran en todo esto que yo les estoy diciendo y que me digan muchas cosas buenas del socialismo y del comunismo, ¿sale? Ese va a ser el reto, ¿sí? Entonces, bueno, ya saben por qué me vestí hoy de rojo, porque tiene un tinte de muerte, de sangre, de violencia y de destrucción, pérdida de valores, pérdida de la esencia del ser humano, en contra de la familia, eutanasia, aborto, drogas, narcotráfico, corrupción, extorsión, rapto, quitar la propiedad a las personas. Y recuerden el ejemplo de las calificaciones. ¿Será justo? ¿Será viable? ¿Será correcto? ¿Tú qué opinas? Me gustaría saber qué opinas. Nos veremos en la próxima clase para luchar y debatir con las ideas. Y por último quiero cerrar y va a parecer contradictorio, pero algo que yo siempre les he hablado, que tenemos que meditar, que tenemos que orar, porque todo esto es algo muy fuerte, si es como una carne cruda que no nos podemos comer, como un animal recién matado, con mucha sangre que no nos podemos comer, entonces tenemos que ir con calma, ¿sí? Y para poder asimilar todas estas noticias, es como una noticia muy fuerte cuando te dicen que alguien, un ser querido que tú quieres, se está muriendo, nuestra nación se está muriendo, nuestros valores se están muriendo. Estamos en una situación grave, grave de verdad. Entonces, yo sé que les estoy dando una noticia muy roja, muy triste, muy deprimente, pero alguien tiene que decirnos la verdad y preferible que nos la digan a tiempo. Y yo propongo dos cosas, que nos levantemos en armas con dos armas muy poderosas, ¿sí? La oración y la meditación. Y aquí no estoy hablando de ninguna religión, y rima, ¿eh? Oración y meditación. No veo otro camino para mantener la paz que la oración
unirnos con toda la fuerza de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser y orar donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, al levantarnos, al acostarnos, al comer, al dormir, al soñar, al caminar, al ir a trabajar, cuando estemos en clases, cuando vayas al baño, en cualquier instante, nadie te puede impedir orar y orarle a tu Dios como tú le llames, porque ellos son del bien, nuestras fuerzas superiores son del bien. Nosotros no vamos por la muerte, por el mal, por la destrucción, que esos son los que están dirigiendo a nuestros líderes actuales. Entonces, yo propongo esa arma, el poder de la oración. Llámese como se llame tu religión, y si no tienes religión, no importa. Orar es pensar cosas bonitas, orar es guardar silencio, orar es soñar con un mundo mejor, lleno de paz, lleno de amor, de unidad. Entonces empezar a soñar y mandar bendiciones para nuestro mundo, para nuestra humanidad. Y decir, yo no quiero eso, yo no deseo el mal, yo no deseo la muerte, yo deseo el bien, yo deseo la prosperidad, yo no quiero la envidia, yo no quiero la violencia, yo quiero el pan nuestro de cada día para todos. Y la segunda es la intelectual. Sí, la espiritual y la intelectual. La intelectual es que no vamos a dejar que nos gane la ignorancia, porque como se los he estado insistiendo, podemos quedarnos de ignorantes sin hacer nada y vamos a dejar que gane la ignorancia. Y entonces sí, como la cigarra, que nos domine y cuando llegue entonces el tiempo difícil será demasiado tarde porque ya no podremos hacer nada. Entonces son esas dos armas que quiero que utilicemos por la paz, que nos atrevamos a decir, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero eso y que todos nos unamos en la paz, en la paz, en la paz, en la paz. ¿Sale?